El teléfono sonó en casa. Después de pensar un momento, respondí. De repente, una voz de hombre me gritó, y me quedé paralizada. La voz me sonaba familiar, pero no entendía por qué estaba tan enojado. No pude hablar al principio. Nancy, ¿me estás escuchando?, preguntó la voz. Mi nombre es Nancy, tengo 49 años y soy viuda. Mi esposo Mark falleció hace 10 años, y tuvimos 2 hijos, Jake y Kate. Mi hijo mayor, Jake, tiene 23 años ahora y se casó el mes pasado. Nunca pensé que se casaría tan pronto, especialmente en su primer año de trabajo. No tenía problemas con su prometida, pero sí me preocupaba lo rápido que iban las cosas. Ella parece simpática, pero le pedí a Jake que se tomaran su tiempo. Él respondió, ¿qué tal si espero y luego me muero joven como lo hizo papá? ¿Lo lamentarías más? Eso me dejó sin palabras. Mark era profesor universitario y estudiaba el comportamiento animal. Estaba muy involucrado en su trabajo. Cuando le ofrecieron un puesto en un instituto de investigación internacional, traté de disuadirlo. Jake estaba por convertirse en adolescente, y Kate aún era pequeña. Le pedí que se quedara al menos hasta que Kate comenzara la escuela, pero Mark no cambió de opinión. Dijo que era una oportunidad única en la vida. El principal experto del mundo quería que formara parte de su equipo. Incluso me suplicó, arrodillándose. Verlo tan decidido me hizo sentir insegura. Me había enamorado de Mark por su pasión. Cuando dijo que era la oportunidad más grande de su vida, no pude decir que no. Lo vimos partir al aeropuerto como una familia de 3, y lloré, pero nunca imaginé que sería la última vez que lo vería. 3 semanas después, recibí un mensaje de la embajada. Mark había desaparecido durante su investigación. Los testigos dijeron que fueron atacados por animales salvajes, y Mark fue el único que desapareció. 3 días después, encontraron su zapato roto en un bosque a 7 kilómetros de distancia. Las autoridades dijeron que la supervivencia era imposible, por lo que fue declarado muerto. Cayó en mí una profunda tristeza y apenas pude sobrellevar los días. Me mudé nuevamente con mis padres y comencé terapia. Nancy, ¿sigues ahí? La voz me sacó de mi ensoñación. Mark, ¿eres tú? ¿Cómo estás vivo? Apenas pude preguntar. Mark, ¿de qué hablas?, me preguntó, sonando confundido. Hace 10 años, fuiste declarado muerto durante tu viaje de investigación. He criado a Jake y Kate sola desde entonces. Esto es una locura, dijo él. No he podido regresar a casa, pero hemos mantenido el contacto por correo electrónico. Incluso te envié una foto reciente de mí, y tú me enviaste fotos de los niños ya grandes. ¿Te golpeaste la cabeza o algo? ¿Estás bien? La voz era definitivamente la de Mark, pero nuestra conversación se sentía irreal. No entendía si esto era una broma elaborada. Pregunté, ¿qué correos? No recuerdo ningún correo. Hubo una pausa. Nancy, ¿hablas en serio?, preguntó la voz de Mark. Esto debe ser una estafa o incluso un fantasma, dije. Dame tu dirección de correo y te lo demostraré. Escribí la dirección de correo que me dio y la confirmé. Luego, abrí mi computadora y envié un correo mientras seguía en la llamada con él. Después de enviarlo, hubo silencio. ¿Solo usas este correo?, me preguntó Mark. Sabes que prefiero tener todo en un solo lugar, respondí. Este no es el correo que he estado usando, dijo él. Mi corazón se hundió. Mark había estado enviando correos a alguien más durante 10 años, pensando que era yo. Las fotos de mí y de los niños las había enviado a alguien que se hacía pasar por mí. Siempre tenía todo junto, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo. Mark lo sabía muy bien. Al darme cuenta de que esto no era una broma, Mark preguntó, ¿a quién he estado enviando correos todos estos años? Estábamos ambos confundidos, sin poder entender qué estaba pasando. ¿Puedes reenviarme los correos y las fotos? Hablamos mañana después de que los revise, dijo Mark antes de colgar. Mark había estado vivo durante 10 años, y yo había creído que estaba muerto. Esperé a que me enviara los correos reenviados, esperando respuestas. Esto se suponía que debía ser un milagro, pero nuestra llamada terminó sin respuestas reales. La realidad no era como en la televisión. Kate llegó a casa con hambre, y preparé la cena mientras mi mente corría. Más tarde esa noche, después de que Kate se fuera a la cama, abrí mi computadora de nuevo. Mark me había enviado 3 correos. Mis manos temblaban mientras abría el primero. Decía, hoy fue el primer día de Kate en la primaria. Parecía triste por ser la única sin su papá allí. ¿Cuándo tendremos finalmente una foto familiar? Adjunta estaba una foto de Kate, sonriendo tímidamente frente a su escuela. No recordaba el correo, pero reconocí la foto.
Yo la había tomado. El segundo correo tenía fotos de eventos familiares, la graduación de Jake de la secundaria, Kate en un vestido de verano con amigas, el 18º cumpleaños de Jake, y un viaje familiar. ¿Por qué había tantas fotos privadas? El tercer correo tenía fotos de la boda de Jake, fotos de Jake con su novia, tomas de Kate y Jake, e incluso una de mí con Jake. ¿Quién estaba haciéndose pasar por mí? La mayoría de estas fotos eran de vacaciones o actualizaciones que había enviado a mis amigos. Solo la familia cercana podría haber tenido acceso a esas fotos. Empecé a pensar que alguien de mi familia se había estado haciendo pasar por mí. Al día siguiente, volvió a sonar el teléfono. ¿Viste los correos?, me preguntó Mark. Sí, pero yo no envié ninguno de esos, le dije. Lo sé, te voy a enviar otro correo, léelo ahora. Abrí el correo como me dijo. Era de Mark y decía, ayer. Envié un correo como de costumbre y recibí esta respuesta. Hablar contigo por teléfono fue increíble, Mark. Siempre me pregunté por qué no llamaste en estos 10 años. La respuesta de Mark coincidía con mis pensamientos. El impostor le había dicho que no llamara, dando razones como que Kate estaba dormida. Despertarla sería un inconveniente. Mi nuevo horario de trabajo, y su trabajo de campo. Se había vuelto normal solo enviar correos, pero no recibir una llamada sobre la boda de Jake parecía extraño. Mark y yo nos dimos cuenta de toda la magnitud del engaño. ¿Quién sospechas?, me preguntó. Vacilé antes de responder sinceramente, es Carla. Mark suspiró. Carla era mi hermana menor, 3 años más joven que yo. Siempre había sido amable, ayudando con los niños y manejando los trámites cuando Mark desapareció, pero solo Carla o mis padres podrían haber tenido acceso a todas esas fotos. No quería creerlo, pero mis padres no eran muy buenos con la tecnología, y nunca se habrían hecho pasar por mí. Eso dejaba a Carla. Terminamos la llamada sin respuestas. Mark estaba a punto de irse a otro viaje de investigación, así que no habría llamadas por un tiempo. Durante las siguientes semanas, seguí pensando en los últimos 10 años, tratando de juntar las piezas. ¿Cómo había logrado Mark quedarse en el extranjero si lo habían declarado muerto? ¿Sabía Carla que estaba vivo todo el tiempo? ¿Habían trabajado juntos? Pero, ¿por qué Mark llamaría ahora si ambos estaban involucrados? Nada de esto tenía sentido. 2 semanas después, Mark volvió a llamar, sonando urgente. Nancy, ¿dónde está el dinero? Su pregunta me sorprendió. ¿Qué dinero? Los gastos de manutención que te he estado enviando cada mes. Durante 10 años, había estado enviando 4,000 pesos cada mes para apoyar a mi esposo, Mark, que se suponía estaba muerto. Además, había estado pagando las colegiaturas y las emergencias. Pero cuando Mark regresó y se enteró de la verdad, la traición nos golpeó a ambos con fuerza. Él no había recibido ni un solo centavo. La realización de Mark fue escalofriante. Usé tu cuenta bancaria antigua, de antes de que nos casáramos. Actualicé el nombre después de nuestro matrimonio, pero dejé la cuenta intacta. En pánico, corrí a revisar la caja de almacenamiento antigua donde guardaba mis libretas bancarias. La de esa cuenta ya no estaba. Mi mente corría a 1000 por hora. La única persona que podía haberla tomado era Carla, mi hermana, que a menudo me visitaba cuando yo no estaba. La cantidad que había enviado durante esos años era asombrosa, 4,000 pesos al mes, más los fondos adicionales para emergencias. Esto no era un simple error, era un crimen a gran escala. Lo siento, Nancy, debí darme cuenta antes, dijo Mark, con su voz llena de arrepentimiento. No es tu culpa, respondí, luchando por procesar la magnitud de lo que había pasado. Necesitamos enfocarnos en qué hacer ahora. Las acciones de Carla no solo fueron una traición personal, fueron criminales. Nos había robado, y sabía que debía confrontarla. La idea de la reacción de mis padres me preocupaba, pero no podía dejar que eso me detuviera ahora. Recordé que, en los primeros días después de la supuesta muerte de Mark, Carla me había ayudado con los trámites. Yo estaba emocionalmente destruida y había firmado documentos que apenas recordaba. Fue entonces cuando me di cuenta. Carla debió saber que Mark estaba vivo desde el principio. Probablemente falsificó un decreto de divorcio falso para ocultar la verdad, permitiendo que Mark siguiera viviendo en el extranjero, trabajando sin levantar sospechas. Había estado jugando un juego peligroso durante años. Contraté a un investigador privado para seguir los movimientos de Carla, con la esperanza de descubrir la verdad. Los primeros 10 días de vigilancia no arrojaron nada sospechoso, pero insistí para que extendiera la vigilancia, y pronto el investigador obtuvo imágenes claras. El día en que llegó la transferencia habitual de Mark, Carla hizo su jugada.
Usó mi tarjeta bancaria y mi pasaporte para retirar una cantidad significativa de dinero antes de dirigirse directamente a un club nocturno. El investigador logró capturar fotos claras de ella aferrándose a un hombre afuera del club, pareciendo que no quería dejarlo ir. 3 días después, lo volvió a ver, comprándole lujosos regalos antes de regresar al mismo club nocturno. Fue devastador. Todos estos años, había confiado en Carla, solo para descubrir que me había estado usando para financiar un estilo de vida lujoso. Cuando compartí la evidencia con Mark, él quedó destrozado. Te dejé para seguir mis ambiciones, pero me aseguré de que no te faltara nada. No puedo creer que nada de eso haya llegado a ti. El dinero es reemplazable, pero no puedo perdonar a Carla. Sabíamos que no podíamos dejarlo pasar. Denunciamos el fraude a la policía y reunimos toda la evidencia que teníamos. La próxima vez que llegó la transferencia de Mark, la policía estaba lista. Cuando Carla llegó al banco para retirar dinero, un oficial se le acercó, pidiéndole identificación. Confusa, ella cooperó, entregando su licencia, pero cuando el oficial le pidió ver su libreta bancaria, la actitud de Carla cambió, dudó, y luego, a regañadientes, entregó una libreta de una cuenta que no estaba a su nombre. Las siguientes palabras del oficial lo confirmaron todo. Señorita Carla Smith, ¿no es esta la cuenta de su hermana? El rostro de Carla se despidió del color, e intentó huir, pero ya era demasiado tarde, la habían atrapado. Mark y yo nos adelantamos, nuestros rostros mezclados entre ira y tristeza. Sí, esa es mi hermana, Carla, dije, con la voz temblorosa de emoción. Carla fue arrestada, pero no sin intentar desviar la culpa. Es un malentendido, solo estaba haciendo mandados para mi hermana, dijo, intentando justificar sus acciones. No pude contener mi frustración. Deja de mentir, Carla, esto se acaba aquí. Sus ojos destellaron con desprecio. Siempre tuviste todo, Nancy, las lecciones, la carrera, la vida que yo quería pero no pude tener. Nunca fue justo. Estaba atónita. ¿Entonces todo esto fue por mí? ¿Querías verme sufrir? La expresión de Carla se endureció. Sí, quería verte luchar. Pensaste que yo era tu salvadora mientras me reía a tus espaldas. Los oficiales le pusieron las esposas y la escoltaron lejos. Los años de engaño, el dinero robado, el falso divorcio, todo finalmente había terminado. Carla fue condenada por fraude y falsificación, sentenciada a prisión por robar más de 700,000 pesos. No tenía mucho que mostrar por ello, excepto los regalos de lujo para su amante. Su esposo la divorció de inmediato, llevándose a su hijo con él, y mis padres la repudiaron, negándose a ayudarla incluso cuando le pidieron que cuidaran a su hijo. Nos quedamos para lidiar con las secuelas. Mark y yo no fuimos indulgentes. Carla devolvería cada centavo que había robado, sin importar cuánto tiempo tomara. El falso divorcio fue anulado, y Mark y yo nos casamos legalmente de nuevo. Los padres de Mark ofrecieron disculpas sinceras por su papel en el desastre. A través de toda la tormenta, encontramos sanación. Celebramos la boda de mi hijo Jake y el regreso de Mark, ahora retirado de la investigación internacional y enseñando como profesor. Mi hija menor, que apenas recordaba a Mark, tomó su tiempo para acostumbrarse a él, pero fuimos pacientes. Poco a poco, reconstruimos nuestras vidas. ¿Cómo sobreviviste todos estos años?, le pregunté a Mark, mientras estábamos juntos en la calidez del nuevo comienzo de nuestra familia. Él sonrió, con una mirada nostálgica en los ojos. Fue un milagro. Fui arrastrado profundo al bosque por un oso y me dejó inconsciente. Cuando desperté, el oso ya no estaba, y tampoco mi mochila. Vagaba por el bosque, herido y confundido, hasta que finalmente encontré a alguien que me ayudó. Habíamos superado la tormenta, y ahora, con nuestra familia reunida nuevamente, estábamos listos para enfrentar el futuro, juntos.